Cantos místicos del Laya. La inexpresable no dualidad o la enseñanza suprema. Presentación. Layesvari, o Laya, genio de la poesía mística del siglo XIV, pertenece a la tradición del sivaísmo tántrico de Cachemira. Considerada por sus coetáneos como un siddha, un maestro realizado, su reputación sobrepasó ampliamente los círculos tántricos. Su contemporáneo, el poeta sufí Sheikh Nuruddin Bali, la consideró como un avatar, una encarnación divina, y los sikhs, los budistas y los musulmanes, cantan aún hoy en día sus poemas ardientes. ¿Qué contienen estos versos desgranados por la yogini errante, al borde de los caminos? Nunca evocan las condiciones de vida difíciles que ella tuvo que vivir. No se paran en consejos de sentido común o de moral corriente, como tantos otros poemas de la época. No dispensan una enseñanza filosófica argumentada. Tampoco constituyen el desahogo de un misticismo sentimental confuso. Nos cuentan, en un estilo denso, la vía mística verdadera, lo cual es otro asunto. Testimonian una experiencia interior de una alta intensidad, rica, completada, dominada. La realización misma que los tratados presentan como objetivo último. Los dichos del Laya brotan de esa maravillosa realización íntima que impregna toda la existencia y transfigura el mundo. Auténtico grito del corazón, se corresponden tanto a la necesidad de testimoniar una experiencia excepcional, como al deseo de ayudar a aquellos que se entregan a la misma búsqueda, o que querrían hacerlo, o que creen hacerlo y se confunden de camino. Los versos animan al discípulo ardiente o perplejo, interpelan al erudito cerebral o al asceta prisionero de los ritos, y a menudo resuelven ellos mismos tal o cual problema. Algunos ofrecen un concentrado impresionante del conjunto del camino. A veces Laya se dirige a sí misma. Y eso es también una lección para los demás. Laya canta a través de estos poemas el retorno a la libertad del ser, trascendiendo por lo alto toda noción de casta, prohibición, ritual y dogmatismo religioso o filosófico. Prólogo. Laya, mística iluminada de India. Buscando intensamente mi propio ser, me agotaba, nadie ha llegado así al conocimiento. Escondido. Al fin, en él me absorbí. Laya. Bien lo señalaba el maestro Zen, Dogen, en el tiempo de la vida, no hay más que la vida, en el tiempo de la muerte, no hay más que muerte. Matsuo Baso, viajero por causa de la melancolía, entre otras motivaciones, aprovechó buena parte de su existencia caminando, navegando o cabalgando por zonas boscosas, baldías, pobladas o deshabitadas de su país. Anduvo más de 2000 kilómetros, descubriendo la belleza interior y exterior del mundo, de la gente y de su propio ser, no solo por amor al paisaje sino porque precisaba identificar en otros lugares cuanto su espíritu místico descubría dentro de sí y dentro de la poesía. Por donde caminaba, encontraba poesía y sembraba poemas. Sus haikus son prueba de ello. La confirmación de su unidad con el mundo se expresa en cada haiku que escribió. Buena parte de ellos, breves testimonios de iluminación, constancia del hombre despierto capaz de participar con la palabra cuanto los estados de conciencia superior revelan al místico. Semejante a Baso, cerca de 700 años atrás, en diferentes ámbitos paisajísticos de Cachemira donde produjo su obra poética, contemplativa, filosófica y lingüística, recorriendo también centenares de kilómetros sin otra indumentaria que el largo y enmarañado cabello cubriéndole parte de su desnudez de asceta tántrica, vivió una mujer excepcional, nómade igual que Mirabai,
otra de las excelsas mujeres de la poesía y la mística hindú, mujer como pocas en la historia de la poesía de India, Oriente y el mundo. En Occidente, 180 años después de ella, 1515, las experiencias místicas de Santa Teresa de Jesús y su producción literaria, pueden comparársele. Solo que la devota cristiana se recluyó en monasterios mientras la mística asiática, luego de su iluminación, nunca se enclaustró en sitio alguno. De los horizontes y caminos, de las cuevas donde pernoctó, de los frondosos árboles chinar, árbol sacro de Cachemira, relacionado con la diosa Bhavani, que le ofrecieron su sombra, de los humildes hogares que bajo el invierno o en época de intenso verano le dieron albergue, y donde tal vez pretendieron cubrirla con algún atuendo para que no inquietara con su característica desnudez de yogini errante a quienes la encontraban por los caminos, de las aldeas donde le dieron alguna limosna, de los templos islámicos o hindúes donde se detuvo a transmitir su mensaje y su pasión por lo divino, o por donde su total desnudez física perturbaba a la gente. De cada uno de tales elementos y de todos ellos en conjunto, ella hizo su territorio poético y espiritual. Su casta presencia desnuda, ¿alguien intentó violarla? ¿Alguno pretendió seducirla? ¿Despertaba pensamientos lúbricos? Su elevada transformación espiritual, sus cantos al amor supremo y las públicas confidencias sobre su contacto con la divinidad, los expresaba mediante cortos poemas. Así lo exteriorizó en uno de ellos: en ti mismo absorbida, tú seguías escondido. Pasaba el día buscándote a ti y a mí. Cuando en mí yo te vi, oh tú, un arrebato sin límite sucedió, en ti y en mí. Ella caminó sin sosiego. Caminaba y danzaba para expresar con esta dinámica corporal su experiencia de Dios. Tal danza, de origen tántrico, era otra señal de los múltiples senderos hacia Dios. Igual que Rumi el poeta persa, esta mujer necesitaba girar, fluir físicamente, dejarse arrastrar como hoja de chinar para dar testimonio, con sus palabras sencillas y populares, plenas de sabiduría, entre el éxtasis del bhakti, de su unidad con Dios, modelando sus frases y sus breves poemas, sus reflexiones en voz alta entre la multitud o con quienes la escuchaban, antes de continuar su éxodo vital sin meta alguna. Esta mujer extraordinaria se conoce con el nombre de Laya. Laya o Layi significa querida, pero también ingresó a la historia como Laldet, abuelita Lal, nombre con el cual más se ha divulgado y estudiado su obra dentro de la literatura mística sufí de India. Otros nombres: Lalimai, Madre Lali, Lalarifa, Laya Bhagyana, Laldiddi, Laya Yogeswari, en sánscrito, Lalisri, Layesvari, diosa Laya. Fue creadora en India de la poesía llamada Vatsun, Vaxo palabra. Los Vayas son poemas de 4 versos que con rima o sin ella, utilizan de 20 a 25 palabras para desarrollar el tema que tratan. La esencia formal y conceptual del Vatsun es su acento de conversación interna, el diálogo interior del poeta y su conciencia unificada con lo divino, como sucedió con Lal-Diddi. En su memoria, también dan a esta forma poética el nombre de Bhaglal. Su ascendiente literario en la consolidación del Cachemir, equivale al de Cervantes en nuestra lengua o al de Shakespeare, en inglés, por la dimensión de su aporte idiomático. La lengua cachemir debe su magnitud, expansión y brío lingüístico, a la obra del Aldet, como resalta el comentarista de su obra, Carlos G. Pomeda, español iniciado en la Orden de Saraswati. Su poesía, escrita en el idioma kamiri, marca un estilo clásico y su influencia ha sido tal que perdura hasta el día de hoy.
Los Vayas son poemas axiomáticos donde yoga y sivaísmo se religan con ternura y precisión para transferir una idea religiosa, una enseñanza moral o una vivencia mística. La Yimai fue una Paramahamsa y se le identifica además como Paramagwaram. El secreto de su atractivo poético, a la par con sus realizaciones de la suprema conciencia, fue traducir en símbolos accesibles al entendimiento del pueblo el anhelo humano por conocer y sentir lo supremo. Ella lo conoció, lo llevaba consigo, lo compartía. La conciencia siempre es nueva, el yo supremo siempre nuevo, veo siempre nuevo el universo transfigurado. Después de purificar cuerpo y alma, heme aquí, Laya, todavía y siempre nueva. El goce cotidiano de la realización divina, por donde iba y con quien estuviese, bajo cualquier circunstancia, era manantial inagotable de alegría incitando a beber a cuantos quisieran escucharla. A todos los capaces de percibirla más allá de su desnudez, de los atributos físicos que poseía y podían convertirse en fatal distracción o en tántrico símbolo de la naturaleza y del mundo. Quiso aproximárnoslo con sus poemas sublimes. De aquí que su mensaje ético-místico se dio no solo mediante el recurso de una labor poética itinerante y el vagabundaje lírico enraizado en la certeza interna de Dios, por entre gente analfabeta, sino también mediante el diálogo y la confrontación con estudiosos, eruditos y hombres sabios de una época que oscilaba entre religiosidades de dos extremos, hindú y musulmana, y que se establecía como continuidad de 5000 años de identidad cachemir. La Yesvari lo reconoce en una de sus vallas: nosotros fuimos y seremos, de edad en edad hemos sido. Por siempre Shiva hace nacer y hace morir. Por siempre el sol se eleva y se acuesta. Ella fue inspiradora literaria de los sufíes de Cachemira, por sus temas, sus ritmos, sus imágenes de introspectivas evocaciones religiosas y por su ardor espiritual. El Batsun es un tipo de poesía breve sin patrones inflexibles ni medida estricta al versificar. Emplea metros variados, cada unidad es una estrofa de 3 líneas, seguidas por un estribillo. Semejante en su forma a las gacelas árabes, data del siglo XIV cuando Lalima y Nunrisi escribieron en lengua cachemir sus producciones poéticas. Las crónicas que describen imprecisas pinceladas de su vida, fueron escritas mucho tiempo después de su fallecimiento. En alto porcentaje, su obra hace parte de la tradición islámica sufí catalogándola entre sus santas y como la más alta representante del sufismo poético de la época. La fecha de su nacimiento, improbable de aclarar, la establecen en 1320, 1335 o 1355 y su fallecimiento en 1376. 1391 o 1392. Su ciclo vital estuvo entre los 50 y 70 años, cerca de 7 siglos de atrás. Esta mujer, quien a sus 24 años de edad abandonó las trivialidades y violencia del hogar donde desde los 12 años habitaba con su agresivo e ignorante esposo, fue fruto místico de dos culturas, la tántrica y la sufí. He aquí una de las más encantadoras anécdotas de la Yimai. Milagro y poesía, símbolos y metáforas, se fusionan en múltiples significados e interpretaciones para cada persona, de acuerdo con su nivel de comprensión. Hoy por hoy, no es mucha la gente capaz de utilizar correctamente tales historias. Entre otras semejantes, esta anécdota del Aya ofrece la evidencia patente de la continuidad de antiguas enseñanzas conservadas a veces por simple repetición, transmitidas y valoradas, por lo regular, solo porque estimulan la imaginación o divierten a la gente en general. Al respecto, revela el sufí contemporáneo Idriesa,
Debemos acercarnos a ellas desde el punto de vista de que pueden ser documentos de valor técnico. Es un método muy antiguo, aún irreemplazable, para dar forma y transmitir un conocimiento que no puede expresarse de ninguna otra manera. No sobra recordar aquí que la narrativa analógica sufí encubre 7 niveles de comprensión. Es lo que he llamado, para mi uso exclusivo, yoga analógica, y de la cual hablé en mi aproximación a las analogías poéticas de Satya Sai Baba, quien empleaba esta técnica con sabiduría, en el momento adecuado y para las personas que lo requerían. Laji, cuando en plena adolescencia aún toleraba las despóticas actitudes de su esposo y la madre de este, ambos siempre pendientes de sus acciones o sus palabras, para desaprobar cuanto hacía, aprovechaba las mañanas cuando debía ir al río por agua, y entraba a ofrecer sus oraciones en un templo de Shiva erigido allí cerca. Empleaba algunos minutos, que su devoción a veces alargaban, dialogando con las estatuas de Shiva y su consorte Shakti, allí expuestas, transformadas para ella en seres más reales y próximos que su esposo y la familia, donde soportaba toda clase de humillaciones. En uno de sus poemas, Laya recuerda, Shiva se extiende, como fina red, impregnando toda forma. Si vivo no lo ves, como muerto lo verás. Del yo extrae el yo, después de haber discernido el mantra Om Namah Shivaya, pronunciado por los trémulos labios de la adolescente, vibraba por todo el templo de piedra, cautivando las aves madrugadoras que rondaban tan sosegado lugar. El celoso marido, ante las continuas tardanzas de su joven y bella esposa y acuciado por su madre, comienza a desconfiar de ella, poniendo en duda su fidelidad. Un día, cuando Laya regresaba con el pesado cántaro sobre su cabeza, cargado de agua, con su rostro jubiloso por la presencia de Shiva en su corazón, y con la energía de Shakti tremolando por su esbelta figura, el esposo la esperaba babeando cólera. Cuando Laya se le aproximó, él golpeó su delicada vasija con un palo labrado en madera del árbol chinar, la cual cayó haciéndose pedazos. Milagrosamente el agua, esa mañana más luminosa y limpia que de costumbre, con la transparente forma del cántaro y sin derramarse una gota, se mantuvo sobre la cabeza de Laya, quien entró serena en la casa y cumpliendo con su rutina, bajo la incrédula mirada de su suegra, llenó los demás recipientes, como era habitual. Tan pronto cumplió su tarea, vertió el agua sobrante en la parte trasera de la casa, formándose allí un estanque que se conservó hasta el siglo XIX, llamado Laya Trag. Los poemas de estas místicas yoginis, rebosan de vida sensual, sensibilidad, encanto e impulsos religiosos descritos con imágenes de aparente materialidad, o de directa simbología tántrica abarcando pormenores del éxtasis divino, para mencionar de alguna manera esa pasión del alma imposible de abarcar con palabras, versos, ecuaciones matemáticas o razonamientos filosóficos y teológicos. Laya tuvo aventajados maestros en ambas tradiciones espirituales, reconocidos por la historia hindú y musulmana. Privilegiada mujer con iniciaciones en una y otra fe, la de Shiva y la de Alá, nació en pleno comienzo de la influencia musulmana en Cachemira. Cuando le preguntaban por qué iba desnuda, Lalidi respondía que como ella jamás había encontrado un hombre en su camino, no requería de vestimenta alguna. No sentía la menor necesidad de arroparse ni ocultar sus formas femeninas, puesto que no encontraba hombres que pudieran verle los genitales ni diferenciar su sexo. Frente a la extrañeza de quienes la observaban y escuchaban, Laya aclaraba,
Genuinos hombres solo son aquellos que tiemblan ante la presencia de Dios en todas partes. Y ella no había encontrado todavía a nadie con estas cualidades. Al despojarse de su ropa y quedar totalmente desnuda, la Jimai ofrecía su esencialidad femenina a las disparejas miradas de quienes la encontraban. Muchos solo observarían lo físico y se perturbarían o despertarían su lujuria, sus deseos, los sentimientos de posesión. La desnudez ritual de Laia tenía un valor místico intrínseco. Cuando erraba así desnuda estaba dándole, a quienes la encontraban, la oportunidad de ir más allá de la forma física. La suya era una iniciación pública, un ritual ofrecido en cualquier lugar, a cualquier persona, musulmanes o adoradores de Shiva, Kali, Rama o Krishna, fuera de los templos, entre la naturaleza, sin más secretos que la reacción del individuo viéndola desnuda y escuchando sus palabras. Si ante la mujer desnuda no se descubre en el ser más profundo la misma impresionante emoción que se experimenta ante la revelación cósmica, entonces no hay rito. Un único precepto mi maestro me ha dado: de lo exterior, me dijo, entra en lo interior. Para mí, Laia, esa fue la palabra y el precepto por excelencia. Entonces, desnuda, danzando, me puse a errar. Explica Pomeda, Laia se despoja de la ropa que lleva encima y a partir de ese momento se cubre el cuerpo únicamente con el pelo. Este gesto es muy significativo desde varias vertientes, no solo como manifestación de ascetismo extremo, teniendo en la cuenta las frías temperaturas de la región, sino desde un punto de vista social, como señal inequívoca de sus prioridades y convicciones, y desde un punto de vista simbólico, resaltando dicho aspecto físico del tantrismo, uno de los más difundidos en Occidente por su inquietante interacción con la sexualidad humana. El filósofo e historiador rumano Mircea Eliade escribió: toda mujer desnuda encarna la naturaleza, la Prakriti. Por lo tanto hay que mirarla con la misma admiración y el mismo desapego que al considerar el secreto insondable de la naturaleza, su capacidad ilimitada de creación. La desnudez ritual de la yogini tiene un valor místico intrínseco. Su principal maestro, y en esto no se contrarían las tradiciones, fue el gran santo yogi Srikanta, también conocido como Sadhguru o Siddhanath, quien la inició en las enseñanzas y prácticas shivaitas. El shivaísmo de Cachemira no acepta otra realidad que Shiva mismo, nada lo limita, solo está él y nada más. No dualismo total. Shiva crea el universo de su propio ser, en su propio ser y con su propio ser. El ser humano es manifestación de Shiva. Toda la poesía del Aldet canta e invita a ese regreso, a la búsqueda de la unidad y el encuentro con la única realidad que somos. Sus poemas son el continuo recuerdo de la naturaleza real del ser humano cuando se absorbe en Dios. Desapareció el Tantra, y quedó entonces el mantra. Desapareció el mantra. Y el pensamiento quedó. Desapareciendo el pensamiento, entonces, ya nada en ningún lugar. En el vacío, un vacío se ha absorbido. Veamos, por ejemplo, dos vallas sobre la muerte. 1. Abanico o palio real, carroza o trono, festival o ballet o lecho cómodo. ¿Cuál crees tú que es eterno? Llegada la muerte, ¿cuál disipará el miedo? 2. Sin parar venimos, y entonces hay que volver. Día y noche hay que avanzar. Y de allí de donde venimos, allí mismo hay que retornar. Por siempre en la rueda de nacer y morir, de nada a nada, de nada a nada. Algo hay aquí que tendremos que descubrir. Escudriña la poesía de Laia. Pero antes desnúdate de todo tipo de prejuicios religiosos y sectarios, si deseas regocijarte con sus niveles poéticos y místicos más íntimos. El Tantra Shivaita del Aldet no es aquello que, hoy por hoy,
muchos conciben como tantra, sexualidad transgredida, amasijo de cuerpos, lubricidad incontrolada. El tantra siempre lo han entendido muchos como terapia sexual y esto se debe a las ideas que salieron del Instituto Esalen de California. Tantra no es solo sexo, según muchos lo consideran y quieren entenderlo para darle justificación a su desbocada sexualidad. El sivaísmo tántrico de Cachemira acepta las experiencias sensoriales y emocionales. Se experimenta todo desde la plenitud del ser vivo, espontáneo y libre de condicionamientos. Consiste en estar atentos y presentes. La sexualidad es un elemento de todo ello, como producto final o secundario de aquello, mas no como punto de partida. Lajesvary, con uno de sus poemas que bien podría pertenecer a la tradición zen, nos invita a redescubrir cada momento el milagro de la vida. Todo es nuevo para mí, la mente, la luna, el sol. El mundo entero parece como lavado con agua. Lavado con la lluvia de yo soy eso. Laia brinca y baila dentro de la energía que crea y mantiene el universo. Cantos místicos, la inexpresable no dualidad o la enseñanza suprema. 1. Por una práctica asidua, aquello que se ha desplegado ampliamente se reabsorbe. Aquello que está dotado de forma y cualidades con el vasto vacío se ha íntimamente fundido, incluso el vacío ha desaparecido, solo queda entonces lo inefable. Tal es, oh Brahmin, la verdad a obtener. 2. La palabra, el pensamiento, lo inmanente, lo trascendente, nada son en ese lugar. El silencio. Los mudra para nada dan acceso a eso. Ni siquiera la conciencia y la energía ahí están. Si algo queda ahí, entonces, he ahí la verdad que conocer y realizar. 3. No hay ni tú ni yo, ni contemplado ni contemplación, solamente, aquel que todo ha creado, y en el olvido se ha perdido. Si los ciegos ahí no ven nada profundo, los sabios, que lo supremo han reconocido, en él se han fundido. 4. Es un lago tan pequeño que ni un grano de mostaza podría albergar, sin embargo a él todos van a beber. Ciervos, chacales, rinocerontes, elefantes, todos, en cuanto nacen, he ahí donde caen, una y otra vez. 5. Oh alma mía, por ti lloro. Porque la atracción del mundo, ese fruto de la ilusión, te ha tocado en suerte, pues, ni siquiera la sombra de aquello a lo que te apegas al final estará cerca de ti. La verdadera naturaleza del ser ahí. ¿Por qué la has olvidado? 6. ¿Por qué, oh alma mía, te dejas embriagar por un vino que no es de tu cosecha? ¿Y por qué confundes error con verdad? Carente de discernimiento, hete aquí fascinada por una ley extraña a ti. Sometida al círculo de ir y venir, de nacer y morir. 7. A un hombre sabio he visto, morir de hambre, caer, como una hoja muerta por el viento del invierno. A un idiota he visto, que pegaba a su cocinero. Desde entonces yo, Laia, a que de cuajo se corten todas mis ataduras, yo espero. 8. Por el gran camino he venido, el del nacimiento humano, pero por él no volveré. Heme aquí todavía en el ribazo sin haber ni siquiera la mitad recorrido, y el día se va. Y la luz se oscurece. Busco en mi bolsillo y ni una ochena. Arenia con acento circunflejo v, si va, la conciencia, encuentro. Ay, al barquero que le daré, que hace la travesía al otro mundo tras la muerte. 9. Shiva, Vishnu, Buda, Señor del loto nacido, sea el nombre que se le dé, puede el nombre liberarme de la enfermedad del mundo, se le llame tal, o se le llame cual. 10. Sin parar venimos. Y entonces hay que volver día y noche, hay que avanzar. Y de allí de donde venimos, allí mismo a retornar. Por siempre en la rueda de nacer y morir.
de nada a nada, de nada a nada. Algo hay aquí que tendremos que descubrir. 11. La consciencia, felicidad, luz y conocimiento. Aquellos que la han reconocido liberados vivientes son. Pero a la enredada red del devenir, nudos por centenas los dormidos añaden. 12. Las 6 corazas están en ti, las mismas corazas están en mí, pero, oh Shiva, de ti separada, a la miseria me reduzco, ya que entre tú y yo, con todo sin diferencias, sí que hay una, y es que tú eres, tú, el amo de las 6, y yo soy, yo, por las 6 esclavizada. 13. El deseo de liberarte que hiciste en el seno de tu madre, ¿cuándo te volverá a la memoria? Muere, hermano, antes de morir. Y cuando mueras, honor, gran honor a ti. 14. Si obtienes un reino no tienes reposo, y si de él haces don, tampoco estás en paz. Pero el liberado del deseo, no muere. Que él muera al deseo, permaneciendo vivo. He ahí el verdadero conocimiento. 15. Lo que comienza amargo deviene dulce, lo que comienza dulce veneno se vuelve. Cada cual hace su elección. Aquel que avanza sin flaqueo, llega al lugar que eligió. 16. A recitar una vez más, así desgasté la lengua y paladar. Sin embargo hasta ti, nunca mis prácticas han llegado a desgranar el rosario. Así me he desgastado índice y pulgar, sin embargo ni un ápice mi pensamiento se ha alejado de la dualidad. 17. Mil veces interrogué a mi maestro, a aquel que nada puede definir, qué nombre dar, y me agotaba de repetir mi petición. De lo indefinible, veo yo, es de donde surge la creación. 18. Un único precepto mi maestro me ha dado, de lo exterior, me dijo, entra en lo interior para mí, Laya. Esa fue la palabra y el precepto por excelencia. Entonces, desnuda, danzando me puse a errar. 19. Solo te vistas para protegerte del frío. Solo comas para tu hambre calmar. Conságrate, alma mía, a discernir el Ser Supremo, y reconoce este cuerpo como algo bueno. Para los cuervos del bosque. 20. Aquel que ha matado a los ladrones, concupiscencia, orgullo y deseo, y que, esos bandidos muertos, actúa con humildad, es al Señor eterno al que ha encontrado, y verdaderamente para él, solo cenizas son el resto. 21. Las impurezas de mi corazón hice quemar, toda avidez maté, entonces volando se fue el nombre de Laya, mientras que yo permanecía ahí, arrodillada. 22. Presa de una ardiente nostalgia, yo, Laya, salí y partí errante, en una búsqueda perdida, a través de días y de noches. Al fin, en mi propia morada vi al sabio, y a él me sujeté. Esa fue mi buena estrella, mi momento afortunado. 23. Mata a los demonios asesinos, pasión, cólera y deseo. Si no con sus flechas te matarán. Ponte en guardia y, gracias al discernimiento del ser, dales tu paz por todo alimento. Descubre entonces que débil es su poder. 24. El acto justo, o desorientado, no consiste en ayunar ni en hacer una comida ritual tras el ayuno. El acto justo, o desorientado, no consiste en dar comodidad ni cultivo y mimo al cuerpo. Lo que se te enseña, en verdad, es a discernir la esencia con natural. 25. Así pudiera dispersar las nubes del sur, pudiera vaciar el mar o curar al enfermo desahuciado, que no sabría cómo convencer al desviado. 26. Has curtido la piel, has venido al mundo, y la has tensado y sujetado, te has instalado en el deseo, para tu particular provecho. ¿Qué has sembrado ahí, para obtener una buena cosecha? O desorientado. Darte a ti una enseñanza es como disparar contra un muro,
Una pérdida de tiempo. 27. No hagas a tu cuerpo sufrir, con hambre y sed. Aliméntalo cuando lo necesite. Abandona tus ayunos y ritos. Actúa bien. Esa es para ti la justa acción. 28. Complaciendo los apetitos, no llegarás a ningún sitio. Pero la privación y el ayuno te harán pretencioso. Mantén una igualada mesura y obtendrás la igualdad. Para el que se nutre de igualdad, las puertas están abiertas. Cuando el igual se une a su igual, ¿cómo podría haber la menor diferencia? El yo soy realizarás, entonces. 29. Buena comida y adorno, no apaciguan el alma. Pero los que las falsas esperanzas han quitado a las cimas han ido, habiendo aprendido de las escrituras a temer a la muerte y a la duda, al deseo usurero nada han prestado. Dichosos, entonces, largo tiempo han vivido. 30. El nombre y la fama, como echar agua en una cesta. Pero si con su mano un héroe puede coger el viento, dominar la tormenta interior, o con un cabello, atar a un elefante, el elefante de los deseos, entonces, ese es el verdadero triunfo. 31-32. Oh tú que tienes un cuerpo, tú no piensas más que en ese cuerpo. Oh tú que tienes un cuerpo, tú no te ocupas más que de adornarlo. No haces más que colmarlo de placeres. Pero de ese cuerpo, apenas un puñado de cenizas quedará. Lleva la búsqueda en ese cuerpo con pasión, en ese cuerpo que un vehículo de la esencia es. Una vez desaparecidos el deseo y la ilusión, un halo de gloria va a surgir, en ese cuerpo mismo. La belleza, ahí, aparecerá. 33. De santuario en santuario el peregrino va, buscando a aquel a quien en sí mismo no puede ver. Oh alma mía, tú que la verdad has conocido, cesa de perderte, aunque sea la hierba lejana la que te parece más verde. 34. De piedra la estatua, de piedra el templo, desde arriba hasta abajo, solo piedra. Oh pandit, monje erudito, obstinado, ¿a eso es a lo que adoras? Mejor harías en unir tu aliento y pensamiento. 35. Satisfaciendo al pudor, se protege del frío, solo hierba come y agua bebe. ¿Quién, pandito obstinado, te ha enseñado a ofrecer un cordero vivo como alimento a una piedra muerta? 36. No es necesaria la hierba sacra, las flores, las semillas de sésamo, la lámpara ni el agua para aquel que, fielmente, guarda en su corazón la palabra de su maestro. Por su pasión él conserva incesante el recuerdo de Sambhu. La conciencia apacible, lleno de felicidad, su actividad libre y espontánea, él no renacerá. 37. Tú solo, tú eres el cielo. Tú solo, tú eres la tierra. Tú solo, tú eres el día, el aire y la noche. La ofrenda de semillas, la unción de sándalo, las flores y el agua lustral, eres tú eres todo. Oh tú solo. ¿Qué podría yo ofrecerte? 38-39. ¿Quién es el donador de flores y quién la donadora? ¿Qué flores como culto ofrecer? ¿Con qué agua hacer la aspersión? ¿Y qué mantra despertar a ese señor? Al ser, la mente es el donador, y la devoción, la donadora. Las flores de la adoración componen el culto que ofrecer. El mundo objetivo, en oblación ofrecido, es el agua de la aspersión. El mantra de silencio es el que despierta a este señor, al ser. 40. Detener un río o parar un fuego, caminar por el cielo a zancadas, ordeñar una vaca de madera, a fin de cuentas, juegos de magia son. 41. Nacida en este mundo, no he buscado sus grandezas, ni me he complacido en deseos y placeres. Las satisfacciones moderadas he apreciado, sufrimientos y tribulaciones bien soportado, a Dios siempre siendo fiel. 42. ¿Por qué vas a tientas como un ciego? Si eres astuto,
entra en el interior. Shiva ahí está, no lo busques en otro lugar. En mi palabra espontánea debes confiar. 43. Shiva se extiende, como una fina red, impregnando toda forma. Sí, vivo, no lo ves. Como muerto lo verás. Del yo extrae el yo, después de haber discernido. 44. En el escenario teatral, hay múltiples disfraces, encuéntrale. Si soportas todo con paciencia, descubrirás la dicha. Si cólera, envidia y enemistad apaciguas, entonces verás el rostro de Shiva. 45. He abandonado la vanidad, la mentira y lo que es falso. He enseñado a mi pensamiento a conocer al único en todos los hombres. ¿Cómo podría si no diferencio a un hombre de otro, rechazar el alimento que uno de ellos me da? 46. En todo y por todo Shiva mora. No reconoces a un hindú o a un musulmán, pero si eres sagaz, reconoce al ser de cada ser. El conocimiento del Señor verdaderamente eso es. 47. Algunos leen los libros sagrados, siempre, oh Padre, pero sin discernimiento, como un loro, en su jaula. El nombre de Ram repiten. Leen el Bhagavad Gita pero eso es una falsa apariencia. Yo he leído bien el Gita y lo estoy leyendo, viviendo, en cada instante. 48. He puesto en práctica lo que leía, y leído lo que no estaba escrito. He arrastrado al león, al pensamiento, fuera del bosque y puesto bien en práctica lo que a los demás predicaba. Todo entonces se volvió claro, y pude tocar la meta. 49. Fácil es leer y recitar, más difícil practicar. Aquello que se leyó. Sutil y difícil conseguir, la búsqueda de la esencia innata, con natural, siendo constante mi práctica y los tratados olvidados, la consciencia felicidad para mí se volvió certeza. 50-51. ¿Quién está dormido y quién en vigilia? Que el hago siempre desbordado. ¿Qué culto ofrecer a Shiva? ¿Y qué suprema morada buscar? El pensamiento está dormido, lo indiferenciado en vigilia, desbordado en permanencia, el lago de los sentidos. El justo culto a ofrecer a Shiva, es el discernimiento del ser. La suprema morada que ganar, la consciencia misma de Shiva. 52. Bajo tus pies un abismo, y es ahí donde tú danzas. Dime, ¿cómo puedes tener confianza? Todo lo que amasaste, aquí lo dejarás. Dime, ¿cómo puedes apreciar los buenos platos? 53-54. Ahora veo un río fluyendo. Luego ni barco ni puente se ven. Ahora veo un arbusto floreciendo. Ni rosa ni espina después. Ahora veo un horno encendido. Ahora ni fuego ni humo puedo ver. Tan pronto vi a Kunti como reina, como artesana la encontré después. 55. Por muy a menudo que me haya embriagado con el agua del Shun, por muchos que hayan sido mis papeles en el teatro, por muchas encarnaciones por las que haya pasado, Laya continúo siendo. ¿De qué sirvió entonces todo eso? 56. Nosotros fuimos y seremos. De edad en edad hemos sido. Por siempre Shiva hace nacer y hace morir. Por siempre el sol se eleva y acuesta. 57. Presta oído a mis palabras, oh noble santo. ¿Te acuerdas de los días de antaño? Oh jóvenes, los días y las noches, ¿cómo las pasaréis? Nuestra edad, el Kali Yuga, es cada vez más difícil. ¿Qué es lo que entonces vais a hacer? 58. Oh hombre, ¿por qué trenzas una cuerda de arena? Con ese cordaje, oh hilandero, no podrás arrastrar una barca. Lo que ha sido escrito por el Dios de la creación en la línea del destino, eso, no puede ser cambiado. 59. Gana un reino quien maneja su espada. Gana el cielo quien practicó ofrendas y limosnas. Gana la revelación de la esencia innata, con natural,
¿Quién siguió la palabra de su maestro? Por su pecado o su virtud, el hombre mismo recoge sus frutos. 60. La vía del conocimiento, como una huerta rodéala de un seto de paz, de dominio y de actos justos. Entrega tus acciones pasadas al origen del que surgieron, saliendo del círculo de causas y efectos. Pronto alcanzarás la vacuidad. 61. De cualquier acción que yo haga, la responsabilidad me incumbe, incluso si el beneficio es para otro. Sí, al fin liberada del fruto de las obras, retorno al Ser Supremo, entonces, donde quiera que esté, todo se hará para bien. 62. Algunos incluso dormidos, permanecen vigilantes. Para otros, aunque despiertos, un profundo sueño ha caído. Algunos, después del baño, permanecen muy impuros. Otros, aún sin descuidar la acción, están libres del acto. 63. De la madre han nacido, bellos y plenos de vigor, no sin, en el vientre, haber causado gran dolor. Después a la misma puerta vuelven a llamar. Difícil de encontrar asiva debe ser, la enseñanza entonces has de reconocer. 64. De la misma piedra, que un trozo de la tierra es, un adoquín o un pedestal se puede hacer, o incluso la rueda de un molino. Difícil de encontrar asiva debe ser, la enseñanza entonces has de reconocer. 65. ¿No brilla el sol por todas partes sino solo en los lugares bellos? ¿Y no entra el agua en la casa de los buenos y en la de los demás? Difícil de encontrar asiva debe ser, la enseñanza entonces has de reconocer. 66. La misma, la energía, como madre, da de mamar. La misma, como esposa, así actuará. La misma, como malla al final la vida te quitará. Difícil de encontrar asiva debe ser, la enseñanza entonces has de reconocer. 67. Si hubiera sabido, del pensamiento justo ayudándome, dominar el conjunto de las corrientes vitales, cortarlas del deseo, reunirlas en el ser, y vencer al sufrimiento, entonces habría sabido, poco a poco, crear el elixir. Difícil de encontrar asiva debe ser, la enseñanza entonces has de reconocer. 68. ¿Qué puedo hacer con los 5 sentidos? ¿Con los órganos de acción? ¿Con el pensamiento que los gobierna? Cuando se vacía este recipiente se van. Si todos hubiesen estado unidos, ¿cómo me hubiera podido extraviar? 69. Considera tu pensamiento como semejante al océano de la existencia. Una masa de agua tranquila, sobre un fuego destructor, en la cólera desencadenado agudas heridas ocasionará. Pero, de todo esto, nulo es el peso en la balanza de la verdad. 70. No sueltes la brida de tu asno, el pensamiento, porque del jardín del vecino el azafrán se comerá. ¿Quién entonces ofrecerá el torso desnudo al latigazo? 71. Pon tu pensamiento sobre el camino de la inmortalidad. Si de él pierdes el control, mal se portará. Sé firme sin temor, solo es como una comida que se agita en la marmita. 72-73. ¿Quién muere? ¿Quién es matado? Aquel que desiste del nombre de Shiva para agitarse en su casa. Ese es el que muere, ese es el que es matado. Aquel que, lleno de impulso y confianza, sigue la palabra de su maestro. El que, por la brida del conocimiento, retiene al corcel del pensamiento, con sus sentidos apaciguados, la felicidad disfrutará ahí. Entonces, ¿quién podría morir y quién ser matado? 74. Destruye las vanas imaginaciones y deseos, que tejen la red del tiempo, habiendo conocido al Señor, que es inmaculado y puro, viviendo la verdad que has conocido,
tanto puedes vivir de amo de casa como de ermitaño. 75. Porque camino y de dónde he venido, a dónde iré y como el camino reconoceré. Al fin surgirá para mí, el árbitro del destino, donde mi aliento vacío nada valdrá. 76. Al que mantiene la brida del aliento, hambre ni sed, no le tocarán. Quien sabe realizar esto hasta el final, afortunado en este mundo, que ya no renacerá. 77. El corcel de la mente vagabundea en el cielo, en un parpadeo, recorre 100.000 leguas. Un sabio sabe retenerlo con la consciencia de sí como brida, y sabe detener los dos alientos, prana, apana, que las ruedas del carro son. 78. Cuando poco a poco pude de mi mente detener sus procesos y pensamientos, la lámpara para mí se encendió, mi naturaleza real se mostró. En las tinieblas de mi alma me agarré a lo real, y entonces, como una compuerta, hasta lo lejos difundí mi íntima luz. 79. Algunos dejan su casa, otros dejan la ermita, todo en vano si su pensamiento no está dominado. Día y noche, estate atento a tu aliento. Y tal cual eres en realidad y donde estés, así permanece. 80. Como había franqueado los 6 bosques, el ser que está oculto, se me hizo evidente. Por el dominio del aliento, el mundo manifestado, me pareció marchito. En el fuego del amor yo consumía mi corazón, así encontré a mi Señor. 81. He agarrado y retenido por la brida el corcel de mis pensamientos, y, por una ardiente práctica, he unido los alientos. Entonces el ser que está oculto, habiéndose derretido, todo por mí se ha extendido, y en el vacío, un vacío se ha absorbido. 82. ¿Quién puede degustar el néctar del ser que está oculto? ¿Quién puede dominar su aliento? ¿Quién puede ver el sol en la noche? El que ha sabido domar sus sentidos, en la oscuridad del alma, puede ver la luz. 83-84. Oh maestro, tú que eres para mí gran señor, quisieras explicarme, tú que conoces el misterio, por qué, de estos dos alientos, nacidos en el bajo vientre, uno, o es frío y el otro A es caliente. Cerca del ombligo todo es ardiente por naturaleza, desde ahí hasta la garganta, transcurre el aliento cálido. Del centro superior desciende la corriente de fresco néctar. Así O es fresco, A es cálido. 85. Yo, Laya, vi a mi maestro espiritual por encima del centro superior. El ser que está oculto me inundó hasta los pies. Del néctar del conocimiento investí mi persona, poniendo completamente fin al deseo. 86. Como invocación ritual, repite el mantra no recitado, Soam, unido a la respiración, rechaza el yo y entonces, cógele, a él, de aquel que abandona el yo, es él, el ser. No ser más ese yo, esa la enseñanza es. 87. El día se apagará y vendrá la noche. La superficie de la tierra se perderá en el cielo. El demonio de la ignorancia por la luz de la conciencia será devorado. La iluminación del ser en el corazón, el verdadero culto a Shiva, ese es. 88. De la casa que es mi cuerpo, puertas y ventanas he cerrado, domando la respiración, atrapé el ladrón que es el aliento. En la intimidad del corazón, lo até, y quité el obstáculo, teniendo a Om como látigo. 89. Aquel en quien la sílaba Om, es la única, se eleva sin obstáculo, desde el centro del ombligo. Aquel que, por el dominio del aliento, hace un puente hasta la suprema conciencia, y lleva en su corazón este único mantra. ¿Para qué querría 1.000.000 de mantras? 90. Cuando devine una con el nombre supremo, Om, e hice de mi cuerpo un carbón ardiente, trascendiendo los 6 caminos,
Tome la vía verdadera, así, la permanencia de la luz yo conseguí. 91. Oh dama, levántate, prepárate para el culto, llevando el vino, la carne y el pastel sacrificial. Si conoces el supremo estado sin cambios, come todo ello en compañía de los adeptos, mano izquierda o no, es igual. ¿Habría ahí algún mal? 92. Cuando los 5 elementos hayas sacrificado, esos hermosos carneros nutridos por el alimento de la conciencia vigilante, entonces solamente, oh impaciente, conocerás la suprema morada, ritos y piedades ya no te atarán, y la vía de la mano izquierda no te hará ningún mal. 93-94. Shiva es el caballo, Vishnu provee la silla, Brahma de los estribos se ocupa. Por la ciencia del yoga, el yogi reconocerá que Dios es el caballero, el sonido sin sonido, teniendo el espacio de la consciencia como esencia, el vacío como ámbito, aquel que no tiene nombre, ni color, ni forma, ni linaje, aquel que, tomando conciencia de sí, se vuelve resonancia y luz, ese Dios será el caballero. 95. Solo tú, oh Dios, impregnas las formas, el mundo entero. Solo tú, oh Dios, das a los cuerpos el aliento de vida. Solo tú, oh Dios, resuenas en silencio. ¿Quién entonces, oh Dios, conoce tu medida? 96. Aquel cuyo centro superior es la morada de Dios. Aquel cuyo aliento nasal es mantenido por el sonido inaudible, espontáneamente le ha abandonado el movimiento mental, no conociendo otro Dios que él sí mismo, a quien podría rendir culto. 97. Solo hacia él, con todo mi ser he ido. He escuchado sonar la campana de la verdad. Ahí mismo, en concentración, me he establecido. Ahí he penetrado el espacio y la claridad. 98. Abanico o palio real, carroza o trono, festival o ballet o lecho cómodo, ¿cuál crees tú que es eterno? Llegada la muerte, ¿cuál te disipará el miedo? 99. ¿Por qué entonces, en tu confusión, te has hundido, en estas corrientes del océano de la existencia? ¿Por qué has destruido el puente salvador? La densa oscuridad de la inercia te rodea. A la hora del destino, el dios de la muerte te llevará sangrante. ¿Quién te disipará el miedo de la muerte? 100. Dominando el aliento elimina la dualidad y la triple impureza, infinitud, ilusión, acción. Serás entonces honrado en el mundo superior. Sube, sube más, tras haber atravesado el orbe del sol, el conocimiento, así desaparecerá para ti el miedo a la muerte. 101. Con el hábito del conocimiento habiéndote vestido, graba en tu corazón estos versos de Laya. Gracias a la sílaba Om, Laya se ha absorbido en la luz de la consciencia, y para ella, el miedo a la muerte ha desaparecido. 102. Para realizar la esencia innata, con natural, paz y dominio no son apropiados. Un simple deseo no conduce tampoco a las puertas de la liberación. Incluso si el hombre se ha disuelto en la contemplación, como la sal en el agua, incluso entonces, es raro que llegue a discernir la esencia con natural. 103-104. Yo, Laya, salí, con la esperanza de expandirme como la flor del algodón. Que de barazos recibí del limpiador y el cardador. Después la hilandera, en la rueca, fue sacando de mí finos hilos. En el tejedor, en el telar colgada, nuevos golpes me llovieron. En el lavadero, por la lavandera fui golpeada. Después con arena y jabón bien frotada. El sastre con sus tijeras, me cortó en trozos. Entonces yo, Laya, encontré la realización. 105. La cuerda que mantenía la carga de caramelos en mis espaldas, se ha aflojado. Mi torso doblado. ¿Cómo lo conseguiré? La palabra de mi maestro,
cayendo sobre mí, me han magullado. Mi rebaño no tiene ya pastor. ¿Cómo lo conseguiré? 106. Un arco de madera con una flecha de paja, un carpintero chapucero y un palacio a edificar. En el centro del mercado un tenderete sin cerrojo. El cuerpo sin baño sagrado. Oh Padre, ¿quién sabe lo que me sucederá? 107. Con una cuerda mal trenzada, tiro de mi barca en el océano. ¿Dios me escuchará? ¿Me hará él navegar? Como agua en vasija de barro sin cocer, así me voy a perder. Mi alma está confusa. Ay, cómo me gustaría volver a mi morada. 108. Alma agitada, no tengas miedo en ti. El Eterno te cuida y él sabe cómo apaciguar tu hambre. Solo sobre él dirige tu llamada para que te haga terminar la travesía. 109. Muy derecha he venido, muy derecha me iré de aquí. A mí, tan derecha, ¿qué podría hacerme un ser torcido? Desde el origen, él me conoce, a alguien a quien él conoce. ¿Qué mal se le podría hacer? 110. En nada más que eso puse yo mis esperanzas, en nada más que eso puse yo mi confianza. Al fin, habiendo bebido el vino de mis versos, cogí y derribé las tinieblas interiores, las arranqué y las hice añicos. 111. Cuando la cadena de la vergüenza será cortada. Cuando acoja censuras, insultos y mofas. Cuando el abrigo de la turbación podré tirar. Cuando el deseo deje de agitar mi mente. 112. Malo o bueno, cualquiera que llegue déjalo venir. Mis oídos no escuchan nada, mis ojos no ven. Cuando la llamada de lo alto viene a despertar mi corazón, mi lámpara se enciende porque ya no hay viento que la apague. 113. Me pueden infligir 1000 insultos, que ninguna agitación morará en mi pensamiento. Si verdaderamente así va soy fiel, ¿una pizca de cenizas ensuciaría un espejo? 114. Que me censuren y me injurien, que me digan lo que quieran, que me honren, o me regalen flores. Nada de esto me ha tocado. ¿Qué queda de todo ello después? 115. Sabiendo, sé ignorante y viendo, ciego. Oyendo bien, sé sordo, e insensible sé en todo. A todo lo que te digan, di que de acuerdo. Esto es en verdad lo que hay que practicar para conocer la realidad. 116. Ten paciencia con el relámpago y el trueno. Ten paciencia con la oscuridad en pleno día, ten la paciencia de pasar tú mismo por el molino. Sé dichoso, él vendrá por sí mismo. 117. Firme y seguro el molino gira y gira, el camino místico, el eje, el pensamiento orientado, sabe cómo accionar las piedras. Cuando el molino gira, muele fino, transforma lo grosero en sutil. Al centro del molino llega entonces más grano. Todos los aspectos de la vida se van purificando. 118. Oh cisne que eras, hete aquí mudo. Pérdida de las facultades limitadas individuales. Alguien se ha ido robándote algo. El molino parado. El conducto se obstruyó. Y el molinero se fue llevándose el grano. Siva, la conciencia, todo se ha llevado. 119. Yo, Laya, me agotaba buscando y buscando más allá de mis fuerzas, comenzando a ver, vi los cerrojos de su puerta. Y todavía creció más mi anhelo, la pasión en mí se volvió inquebrantable y ahí mismo yo le contemplé. 120. Desapareció el sol, el conocimiento, y del claro de luna vino la luz. Desapareció la luna, y solo el pensamiento quedó. Desapareció el pensamiento y entonces, ya nada en ningún lugar. A donde la tierra, el aire y el cielo han ido. 121. Desapareció el tantra, y quedó entonces el mantra. Desapareció el mantra, y el pensamiento quedó. Desapareciendo el pensamiento, entonces,
ya nada en ningún lugar. En el vacío un vacío se ha absorbido. 122. Mata el deseo y discierne la esencia aquí mismo. Conocerla es un lujo. Abandona las fantasías. Ella está de Titán próxima. No la busques a lo lejos. En el vacío un vacío se ha absorbido. 123. El lago. Lo recuerdo 3 veces desbordado. Una vez se diría que toco el cielo, desde el puente que va de Aramuc a Kaunsar. 7 veces, me acuerdo, al vacío se absorbió el lago. Durante eones de tiempo he visto la disolución de los mundos y su nacimiento. 124. Atravesaba yo sola la inmensidad del vacío. En mí no quedaba ni conocimiento ni razón. Al verdadero ser, al fin, me desperté. Entonces el loto, saliendo de la boca, a través del haya se expandió. 125. Me desgastaba a los pies por los caminos buscándole. Al fin el uno. Hacia el uno me indicó el camino. Vi que él en todo y por todo estaba, a ningún lugar tendría que ir para encontrarlo. ¿Quién conociendo esto no queda arrebatado? ¿Cómo no quedar loco de alegría? 126. Buscando intensamente mi propio ser, me agotaba. Nadie ha llegado así al conocimiento escondido. Al fin, en él me absorbí, y la bodega del néctar alcancé. Ahí donde se encuentran tantas jarras llenas, pero nadie bebiéndolas. 127-128. Habiendo atravesado las 10 direcciones, a una sola me sujeté. Me lancé e hice mi camino en el vacío y el viento. Veía así va por todo, impregnando todo. De mí los 6 sentidos, y las 3 impurezas, expulsé. Entonces Siva se reveló. El lodo ha salido de la fundición, toda impureza ha desaparecido, para eso lo he puesto en el crisol. Lo fundí con el fuego del amor como el hielo cuando el sol reaparece. Entonces yo, Laya, permanecí en paz, acordándome que yo es su nombre. 129. En la última vigilia, durante el claro de luna con mi obstinadamente protestando, apacigué mis penas con el amor de Dios. Suavemente diciendo, soy yo, Laya, Laya, al bien amado despertaba. En él absorbida y mi mente limpiada, de los 10 sentidos fui purificada. 130. Por las 6 cualidades del ser, yo fui. Por las 6 yo soy. Estoy, aquí, en el ser completamente disuelta. Queriendo ir, me había alejado, ahora al volver, me he elevado. Heme aquí, toda entera, en Dios mismo absorbida. 131. Aunque él esté en el interior, al principio fuera lo busqué, después el aliento sutil mis canales internos purificó. Gracias a la contemplación en el mundo no veo sino a Dios, habiéndose perdido las formas en la unión. 132. En ti mismo absorbida, tú seguías escondido. Pasaba el día buscándote a ti y a mí. Cuando en mí yo te vi, oh tú, un arrebato sin límite sucedió, en ti y en mí. 133. Habiendo franqueado la puerta del jardín de mi corazón, oh alegría, vi a Siva y a la energía unidos, y allí mismo me absorbí en el lago de Ambrosia. Viva, heme aquí desde ahora muerta al mundo. ¿Qué podría entonces el mundo hacerme? 134. Señor, no conocía ni el ser ni lo supremo, y siempre de este cuerpo me preocupaba. Que tú eres yo, que yo soy tú, semejante unión no conocía. Preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es una duda sin sentido. 135. Vi que estaba en cualquier cosa le he visto brillar. Oye bien, permanece a la escucha y podrás ver a Siva, el raptor. La casa es toda de él. ¿Qué soy yo? 136-137. Yo apacigüe el amor en el fuego del amor. Antes de morir yo morí toda entera, libre de forma en mi real naturaleza,
¿Cuántas formas no habré desplegado? El yo desaparecido, ¿qué haré? En la pérdida, perdí la pérdida perdida, volví al océano de la existencia. Riendo, jugando, he obtenido la revelación de la esencia. Aquí mismo, de lo que aquí digo yo misma soy la prueba. 138. Si conoces bien la unidad, ya no estás en ningún lugar. Por la unidad a la nada me reduje. A pesar de que el uno sea único, yo conozco la guerra de los dos, a pesar de que no tenga color ni forma, en sus maravillosas formas estoy cogida. 139. Saliendo de la interioridad en mi búsqueda ardiente, me encontré en pleno claro de luna, el universo transfigurado. En mi búsqueda ardiente del mismo al mismo iba. Tú solo, oh Shiva, tú eres eso, solo tú lo eres, eso no es más que tú solo, oh Shiva. ¿Cuál es el significado de tu juego? ¿No es toda esta maravilla creada por tu mirada? 140. La impureza se disolvió de mi pensamiento, como las cenizas de un espejo. Entonces obtuve el conocimiento, en este mundo mismo, cuando lo vi tan próximo a mí, supe que todo era él, y nada yo. 141. Es el quien ríe, es el quien estornuda, tose o bosteza, es el quien se baña en los estanques sagrados, él asceta desnudo todo el año. De ti está él tan próximo, reconócele. 142. El agua, por el frío vencida, en hielo o nieve se transforma. Reflexiona como tres cosas que siendo diferentes en la realidad no lo son. Que brille el sol de la suprema conciencia, y entonces lo animado, lo inanimado, el mundo entero es reconocido todo como conciencia. Y todo es igual. 143. Venido a este mundo del devenir, he practicado la ascesis. A la luz del despertar, he descubierto la esencia en este lugar. Para mí nadie muere, y yo no muero para nadie. Si muero está bien. Y bien está si soy longevo. 144. Aquel para quien el mismo y el otro son iguales. Aquel para quien el día y la noche se asemejan. Aquel cuyo pensamiento está libre de dualidad, ese solamente es el que ha visto al soberano de los dioses. 145. A aquel que, con la vía del cisne en la memoria, la repetición natural y espontánea del mantra AMSA con cada respiración, sin cesar a Shiva invoca, y que, aunque activo noche y día, del fruto se ha despreocupado, habiendo la dualidad dejado su pensamiento, hacia él se muestra siempre benévolo el soberano de los dioses. 146. La conciencia siempre es nueva. El yo supremo siempre nuevo, veo siempre nuevo el universo transfigurado. Después de que, cuerpo y alma, purificado, heme aquí, Laya, todavía y siempre nueva. 147. Todo acto que efectúo es un culto ofrecido, toda palabra que pronuncio, un mantra es, todo lo que en mi cuerpo vivo, ese reconocimiento revela, todo esto, es el Tantra del Supremo Shiva.